Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bueno, vamos a arrancar nuestra revisión de hoy planteando una imagen mental para quien nos escucha. Imaginemos por un segundo nuestro día a día caminando por cualquier calle comercial de una gran ciudad. Sí, rodeados de estímulos por todas partes. Exacto. O sea, estamos absolutamente rodeados de símbolos, sumergidos en un mar de logotipos, hasta el punto de que nuestro cerebro ya ni siquiera necesita procesar lo que significan originalmente. Totalmente. Funcionan en piloto automático. Eso es. Vemos el dibujo de una manzana mordida y, de forma inmediata, pensamos en tecnología de alta gama, ¿no? En teléfonos móviles. O vemos ese famoso visto bueno, esa especie de tic curvado, en una zapatilla deportiva, y pensamos en esfuerzo físico, en atletas de élite. Claro, porque funcionan casi como atajos mentales. Es un lenguaje visual que decodificamos en milisegundos sin darnos cuenta. Pues ahí es donde la cosa se pone realmente interesante para este análisis. Porque, a ver, ¿qué ocurre cuando el símbolo que tenemos delante no es la creación de un departamento de marketing de los años 70, sino un emblema con miles de años de historia? Esa es precisamente la paradoja visual de nuestro tiempo. Lo que ocurre, desde un punto de vista puramente sociológico y psicológico, es que la familiaridad extrema suele generar una especie de ceguera. Ya, dejamos de verlo. Exacto. Cuando un símbolo lleva siglos reproduciéndose incesantemente en la arquitectura, en la pintura o más recientemente en la cultura pop y la moda, corre el riesgo de vaciarse por completo de su significado original. Se da por sentado. Eso es. Deja de contar la historia fundacional que venía a contar para convertirse simplemente en parte del decorado urbano. Un adorno más. Un adorno que pasa a ser paisaje, claro. Y ese fenómeno de vaciado de significado es justo el punto de partida del tema central que vamos a desgranar hoy. En esta exploración a fondo, nos vamos a sumergir en la estrategia detrás de unos artículos recientes sobre la campaña nacional que la Asociación Católica de Propagandistas, la ACTP, ha lanzado esta Semana Santa en España. Una campaña muy llamativa, por cierto. Desde luego. La misión de este análisis es entender cómo una organización está intentando hacer el camino inverso, es decir, descomercializar o devolver el peso histórico a un símbolo milenario, a través, irónicamente, de una agresiva campaña de publicidad urbana. Quieren que deje de ser visto como un simple adorno. Y es un caso de estudio fascinante. Fíjate, si lo miramos con las gafas de la comunicación corporativa, el objetivo fundamental de esta iniciativa es devolver el peso narrativo y conceptual a uno de los símbolos más universales que existen, que es la cruz cristiana. Y no se andan con rodeos, con el mensaje. Para nada. Han elegido un lema que va directo a la línea de flotación de esa superficialidad que comentábamos. El eslogan central es tajante. La cruz no es un logo, es el precio de tu vida. ¡Qué barbaridad! Es rotundo. Y me parece clave detenernos en el uso consciente de esa palabra, la palabra logo. Porque si lo pensamos bien, hoy en día hay muchísima gente que consume la cruz puramente por estética. Sí, como un accesorio. Claro. Se compra bisutería o camisetas de grupos de rock, accesorios de moda urbana, simplemente porque es un diseño geométrico atractivo o porque aporta un toque transgresor. Funciona como un logo corporativo más, totalmente vacío de carga narrativa. Entonces, la gran pregunta para la experta que me acompaña hoy es cómo intenta exactamente esta campaña cambiar esa perfección estética por una realidad tan contundente para sus creyentes. Bueno, la estrategia principal se basa en el choque de conceptos. Buscan provocar una sacudida mental. Para la asociación, la cruz está a años luz de ser un elemento decorativo. Ya, lógicamente. Claro, la campaña recuerda y subraya que es, y uso los términos de la propia iniciativa, la expresión del amor radical de Cristo y el precio de la salvación de cada persona. Al contraponer la palabra logo, que inevitablemente asociamos a la superficialidad del consumo rápido, con la frase el precio de tu vida, que implica el mayor sacrificio concebible, están forzando a quien lee el cartel a frenar en seco. O sea, buscan provocar un cortocircuito. Totalmente. Un cortocircuito. Y hay un matiz importante aquí, porque esta campaña busca interpelar en dos direcciones muy distintas, hacia adentro y hacia afuera. A ver, explícanos eso de las dos direcciones. Pues mira, para los creyentes funciona como una llamada de atención contra la rutina espiritual.
Es un recordatorio para no domesticar su propio símbolo. Pero para los no creyentes supone una confrontación directa con la premisa central de la fe cristiana. La idea de la salvación. Exacto. La idea de que existe un Dios que entrega libremente su vida por cada ser humano. Quieren borrar esa pátina de elemento de moda para plantear que en su cosmovisión hay alguien que ha pagado un precio incalculable. Madre mía, es un mensaje denso. Pero claro, aquí es donde me surge una duda razonable, y donde, si me lo permites, voy a ser un poco de abogado del diablo. Adelante, estoy preparada. A ver, yo estoy seguro de que una cosa es tener un mensaje teológico muy potente en un papel o en un despacho, y otra muy distinta es llevarlo a la calle. Porque la disrupción urbana de esta campaña es espectacular en cuanto a números, por lo que cuentan las fuentes. Sí, las cifras de impacto son enormes. Es que estamos hablando de un despliegue masivo desde el 24 de marzo hasta el 6 de abril. O sea, no han puesto un cartelito en el tablón de anuncios de una parroquia de barrio. Han empapelado marquesinas de autobús y estaciones de metro por toda España. Y ese salto al asfalto es donde reside el núcleo de la estrategia, sin duda. En el mundo de la comunicación sabemos que el medio es el mensaje. La CDP tiene como objetivo declarado llevar al espacio público un mensaje de profundidad. Y nos esconden. Para nada. Han decidido no quedarse dentro de los templos, que al fin y al cabo sería su zona de confort, para utilizar los canales tradicionales y más agresivos de la publicidad comercial, insertando esta narrativa trascendental. Es que la escala territorial de este asalto visual es tremenda. Según el texto que manejamos, han desplegado una red fortísima en la Comunidad de Madrid. O sea, cubriendo el metro y rodeando la capital, en localidades con muchísimo tráfico de gente. Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés. Todas las grandes arterias metropolitanas. Exacto. Y a nivel nacional tampoco se quedan atrás. Arrancan en ciudades como Sevilla, Cádiz, Zamora o Huesca. Y luego, a partir del miércoles santo, amplían el radio de acción a Málaga, Toledo, Palencia y unas cuantas provincias más. Es una invasión en toda regla. Un despliegue muy medido cronológicamente, además. Pero volviendo a mi papel de abogado del diablo, ¿no existe el riesgo de que al usar exactamente los mismos canales publicitarios que usaría un anuncio de comida rápida o de un perfume nuevo, estén abaratando el mensaje? Es un buen punto. O sea, ¿no corren el peligro de convertir la cruz en otra valla publicitaria más que la gente ignora mientras mira el teléfono móvil? Pues mira, es una objeción brillantísima. Y es la gran apuesta, el enorme riesgo que asumen con este tipo de marketing de guerrilla. Juegan en el alambre. Sin embargo, su teoría se basa en que el contraste va a ser tan fuerte que romperá esa barrera de la indiferencia. Jugando con el entorno. Exactamente. Al insertar el mensaje en el espacio de lo rutinario, del trajín diario, apuestan por el impacto psicológico del entorno. Claro, y hay un detalle en las fuentes, una ubicación concreta en este despliegue que ilustra ese contraste a la perfección. Es una marquesina situada en la mismísima estación de metro de Chueca, en Madrid. Un enclave interesantísimo para esto. Fíjate en el peso de esa imagen. Es una mañana cualquiera, hora punta. Cientos de personas bajando las escaleras mecánicas, yendo a trabajar, con los auriculares puestos, inmersos en un entorno puramente laico, ruidoso, el epicentro de la cultura urbana y moderna de la ciudad. Sí, la rutina pura y dura. Y de repente, ahí abajo, esperando el tren subterráneo, se topan de frente con un cartel luminoso gigante que les suelta a la cara que, cito textualmente, «Alguien ha pagado el precio de nuestra salvación». Lo que buscan ahí, y este es el concepto clave, es generar lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva. Espera, vamos a desgranar ese concepto un segundo para la audiencia que no tenga el término fresco, porque me parece vital para entender el fondo de esta campaña. A ver, la disonancia cognitiva es ese choque de trenes mental, esa tensión interna que sentimos cuando nos encontramos con dos ideas, o una idea y un entorno, que no encajan en absoluto. O sea, estás pensando en la reunión de las 9 de la mañana, rodeado de anuncios de zapatillas de deporte, y de repente el cerebro tiene que procesar un mensaje sobre la salvación eterna. Una definición perfecta. El cerebro de la persona que coge el metro no puede procesarlo en piloto automático porque el contexto y el mensaje chocan violentamente. Y ese choque es exactamente el objetivo de la asociación. Despertar al transeúnte. Claro. Para que un símbolo vuelva a interpelar o consolar, primero tienes que interrumpir
la inercia del pensamiento del que va caminando por la calle. Al colocar ese cartel en la estación de Chueca o en cualquier parada de autobús, obligan a que la narrativa histórica cristiana entre en fricción directa con la inmediatez de la vida moderna. Y ojo, porque el mensaje no se queda atrapado solo en el dramatismo del sacrificio o en la oscuridad del Viernes Santo. Las fuentes nos muestran que hay un arco narrativo muy medido. Sí, la estrategia comunicativa no se sostiene solo en el precio pagado, se completa con una exclamación fundamental para su fe, que también aparece en los carteles. Jesucristo ha resucitado. Ah, claro, el giro hacia el final. Eso es. Esto pivota el mensaje hacia la esperanza. Pasan de la crudeza del precio de la cruz a la celebración de la vida. Y lo hacen, insisto, empaquetado en el mismo formato luminoso que normalmente nos vendería el último modelo de coche eléctrico. Es que es utilizar la maquinaria publicitaria del siglo XXI para desempolvar un mensaje del siglo I. Es fascinante. Pero, y aquí es donde nuestro análisis tiene que ganar perspectiva, resulta que esta ocupación agresiva del espacio público no es una ocurrencia aislada de esta Semana Santa. Para nada, llevan tiempo en esto. Exacto. No te levantas un día y empapelas el metro de Madrid sin haber hecho pruebas antes. Hay un patrón claro. El texto menciona que esta es ya la quinta campaña de Semana Santa que impulsa la ACDP y la tercera de un ciclo temático muy concreto. O sea, llevan años testeando cómo provocar una reacción en la calle. Efectivamente, hay una estrategia a largo plazo muy bien definida para generar debate público. Si repasamos el historial de estas campañas anteriores que nos dan las fuentes, vemos un catálogo fascinante de tácticas modernas, aplicadas a la evangelización urbana. ¿Cuáles destacarías tú? Pues mira, una de sus primeras incursiones fue bajo el lema «Eres feliz». Y la mecánica era puramente digital. Utilizaban códigos QR en los carteles para canalizar la curiosidad de la gente hacia un anuncio de esperanza. Códigos QR para llevar el mensaje cristiano al teléfono móvil de un peatón. Qué adaptabilidad tan brutal a los tiempos. Y luego, por lo que leo, subieron la intensidad con otra campaña que sonaba muchísimo más cruda. El lema era «Murió por tus pecados, aunque vivas como si no existiera». Madre mía, qué fuerza tiene ese texto. Es que es un titular que casi te señala con el dedo acusador mientras esperas a que el semáforo se ponga en verde. Destaca por su tono desafiante, desde luego. Rompe por completo con ese lenguaje institucional, suave o, digamos, políticamente correcto, que a menudo la sociedad espera de las organizaciones religiosas tradicionales. No piden perdón por el mensaje. Al revés, al incluir la frase «aunque vivas como si no existiera», la asociación hace algo muy audaz a nivel estratégico. Asumen, aceptan y nombran la secularización de la sociedad. Claro, no fingen que todo el que lee el cartel va a misa los domingos. Exacto. Desde el reconocimiento explícito de esa lejanía, lanzan su mensaje. Pero si me preguntas a mí, de todo este historial, la campaña que me parece una obra maestra de la comunicación es otra. A ver, cuéntanos. Es por cómo logra conectar los puntos entre un pasado lejano y nuestro presente más inmediato. Me refiero a la que titularon «Morirías por alguien que no te conoce. Él sí». Uf, esa fue muy sonadora. Sí, y lo hicieron trazando un paralelismo entre el sacrificio de Cristo y la historia de Ignacio Echevarría, tristemente conocido como el héroe del monopatín. Ese es, comunicativamente hablando, el movimiento más brillante de todo su historial. ¿Por qué lo ves tan brillante desde el punto de vista sociológico? Porque el gran problema de transmitir un acontecimiento de hace 2000 años es la barrera psicológica del tiempo. El cerebro humano tiende a categorizar las historias antiguas, por muy históricas que sean, en la caja de los mitos o las leyendas. La crucifixión queda muy, muy lejos. Claro, se ve casi como una película histórica, pierde la textura de la realidad del día a día. Exactamente. Pero ¿qué consiguen al vincular ese concepto abstracto y teológico de la entrega total por amor con una figura reciente de la actualidad nacional? Ignacio Echevarría fue un ciudadano que dio su vida para salvar a personas que no conocía durante un ataque terrorista en Londres, armado únicamente con su monopatín. Lo vimos en los telediarios, claro. Eso es, nos dolió como sociedad. Al hacer esa conexión, puentean el filtro del cinismo moderno. Consiguen que el concepto de sacrificio supremo deje de ser una lección teórica aún fresco en una iglesia, para convertirse en una realidad cruda, visceral y emocionalmente devastadora. Es aterrizar la idea de la salvación en la portada del periódico de ayer. Es brutal.
Y para cerrar ese repaso del patrón, también mencionan en las fuentes una cuarta campaña inspirada en la figura bíblica del buen ladrón, con el lema «Ten esperanza, un ladrón se salvó». De nuevo apelando a la consolación directa. Claro, para quien pueda sentirse perdido. Si conectamos todas estas piezas, si miramos el mapa completo de estas 5 campañas, la conclusión sociológica que podemos extraer es muy clara. La ACDP no se conforma con conmemorar una fecha en el calendario litúrgico. Quieren ir más allá de la tradición. Su compromiso, tal y como detallan, es llevar el mensaje a la vida cotidiana. Quieren evitar a toda costa que la fe quede reducida a un folclore, a unas procesiones muy bonitas que la gente ve pasar desde la barrera. Quieren que sea un tema de debate activo en las aceras. Están intentando, a fin de cuentas, cambiar las reglas del juego. O sea, no esperan a que el ciudadano cruce la puerta de una parroquia para explicarle el significado histórico de la cruz. Lo que hacen es sacar ese significado a empellones a la marquesina. A la calle pura y dura. Eso es. Lo ponen al lado del escaparate de una panadería, en la parada del autobús en Móstoles o en Huelva. Obligan a la ciudad a mirar. Y en definitiva, están traduciendo un mensaje inmemorial al lenguaje visual, fragmentado y directo de nuestro siglo. Obligan a la persona que pasea a posicionarse. Aunque solo sea por la fracción de segundo que tarda en leer el cartel de camino al trabajo, se enfrenta a una realidad que la campaña define como el centro de la historia, la entrega de una vida. Es un reto tremendo. Monumental. En una era dominada por la saturación absoluta de imágenes, lograr captar la atención genuina con un símbolo que todos creíamos conocer de sobra es un logro comunicativo, digno de estudio. Lo cual nos lleva a recapitular el inmenso valor de lo que hemos puesto sobre la mesa en nuestra revisión de hoy. A lo largo de este análisis, hemos desgranado cómo una campaña de Semana Santa en España está intentando ejecutar una complejísima maniobra de rescate simbólico. Están peleando con uñas y dientes publicitarios por sacar a la cruz de esa cómoda categoría del logo comercial. Despojándola de la pátina de simple bisutería o icono pop vacío. Exacto. Y hemos comprobado que el método para lograrlo no se basa en la sutileza, sino en el choque frontal. Han utilizado la disrupción en los entornos más rutinarios posibles, asumiendo el riesgo de usar los canales del consumismo para confrontar a la sociedad con un mensaje de amor radical. Además de aprender, claro, que este despliegue no es un impulso repentino, es el resultado de una estrategia sostenida. Una organización que no duda en mezclar la tecnología de los códigos QR, la actualidad de héroes contemporáneos en monopatín o reflexiones directas sobre el vacío secular, todo para mantener vivo un debate. Esa es la gran lección para nosotros hoy. Hay grupos que se niegan a que sus narrativas fundacionales sean domesticadas por la estética y están dispuestos a usar las herramientas de esa misma maquinaria comercial para defender su significado. Estoy convencida de que es un fenómeno digno de observar, independientemente de las creencias de cada uno. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final para la audiencia, que francamente va mucho más allá del propio ámbito religioso y se instala en el núcleo de cómo consumimos la información. A ver, ¿hacia dónde nos llevas? Pensemos en el cuadro completo. Si nuestra sociedad, por la pura inercia del consumo rápido, es capaz de despojar a los símbolos más antiguos y trascendentales de su significado original hasta el punto de convertirlos en un simple adorno geométrico en una camiseta, la pregunta que nos hace pensar es otra. Te sigo. Llegará el día en que tengamos que lanzar inmensas y millonarias campañas publicitarias en marquesinas de metro para recordar qué significan de verdad conceptos tan vitales e intangibles como la paz, la justicia o la libertad, exactamente del mismo modo que hoy se intenta recordar el significado histórico de una cruz. Es una pregunta profundamente provocadora. Nos hace cuestionarnos hasta qué punto la velocidad de nuestro ritmo de vida devora y vacía de sentido las palabras, los íconos y los valores que deberían servirnos de ancla. Es un llamado de atención brutal sobre la fragilidad de nuestra memoria colectiva. Es para darle muchas vueltas la próxima vez que veamos un cartel luminoso mientras esperamos el transporte público. Empezábamos hablando de cómo esa manzana mordida se ha convertido en un atajo visual que procesamos sin pensar. Quizá la próxima vez que veamos cualquier símbolo con siglos de historia a sus espaldas, nos tomemos un segundo extra para preguntarnos qué historia fundacional nos está intentando contar realmente, antes de que la rutina urbana lo vuelva completamente invisible. Ha sido un viaje fascinante diseccionar estas estrategias hoy. Sin duda. Y para quienes nos acompañan, como siempre, la invitación sigue abierta a continuar cuestionando.
rascando bajo la superficie y mirando con ojos críticos el mar de información y símbolos que nos rodea cada día. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.